Iglesia Evangélica de las Asambleas de Dios del Perú, ubicada en Atevitarte, presenta su programa La Voz de la Hermosa. Y les invita a disfrutar de este hermoso momento con la alabanza a Dios y la predicación de su palabra. Te amo, es todo lo que puedo decir. Te adoro, todo mi ser confía en ti. Dilo conmigo. Yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir. Por siempre te amaré, Señor. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. ¿Por qué no levantas tus manos conmigo y le decimos: te amo, Señor? Te amo, es todo lo que puedo decir, mi Señor Jesús. Te adoro, te adoro, todo mi ser confía en ti. Yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir, no importa, porque en ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir, no importa, en ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Con la bendición de Dios, volvemos a saludar a todos nuestros oyentes a través de Radio del Pacífico. Pedimos al Señor en oración que Él les bendiga, les sostenga y les ayude en su caminar diario. Por parte de la Iglesia Evangélica La Hermosa y su servidor, el pastor Eliseo de la Cruz, tenemos el deseo de que este programa sea de bendición para sus vidas. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de un tema que muy pocas veces se escucha, basado en el libro de los Hechos capítulo 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía,
a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orándoles impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Nuestro tema tiene por título Discípulos más que creyentes. Jesús se esmeró en hacer discípulos y no simples creyentes, simpatizantes, admiradores, cristianos o hermanos. Hay pocas referencias a hermanos y cristianos en todo el Nuevo Testamento, pero sí hay suficientes datos a discípulos. El Señor Jesús llamó y escogió discípulos, no creyentes ni simpatizantes. En San Lucas 6:13 dice la palabra, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Asimismo, formó discípulos con sus enseñanzas y con su ejemplo, según San Juan 13:5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla en que estaba ceñido. En el versículo 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Estableció el costo del discipulado, es decir, un verdadero discípulo debe pagar un costo. En San Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Asimismo en Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Estos son los costos del discipulado. Señaló la evidencia de un verdadero discípulo. Un discípulo lleva fruto para Dios, no así un mero cristiano o hermano. En San Juan 15:8 dijo el Señor, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Se refería a frutos de conducta irreprochable y también de buenas obras. En San Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Fruto de amor traducido en servicio al prójimo. Y mandó a hacer discípulos. En San Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Los apóstoles cumplieron fielmente el mandato de hacer discípulos. Por eso, el libro de los Hechos hace más referencia a discípulos que a creyentes y hermanos, como veremos en esta oportunidad. Lo primero que encontramos aquí es referencia a discípulos en este capítulo 6 del libro de los Hechos. Dice, el número creciente de discípulos. Hace referencia al crecimiento cuantitativo de discípulos. En aquellos días, cómo creciera el número de los discípulos. Los 12 apóstoles convocaron a la multitud de discípulos. La membresía de la iglesia estaba conformada por discípulos y no por simples creyentes o simpatizantes. El número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Este es lo fantástico. Todos los que se convertían al Señor eran formados bíblica y espiritualmente hasta convertirse en discípulos. El mérito de los ministerios y de la iglesia es hacer discípulos, es decir, verdaderos seguidores de Cristo, y no en tener gran número solamente de cristianos, hermanos y simpatizantes. Muchas iglesias pueden estar llenas de simpatizantes, llenas de hermanos, de cristianos, pero no de discípulos.
Los cultos, los programas ordinarios de las iglesias no forman discípulos. La formación de los discípulos es de manera intencional, personal, grupal, pero en base a un programa de discipulado consistente. Encontramos también cualidades de los discípulos según el versículo 3. Todo verdadero discípulo de Cristo se caracteriza por estas cualidades. En primer lugar, buen testimonio, que quiere decir conducta intachable, buena reputación, honestidad, integridad, honradez, tener buena opinión de los demás, es decir, de los de afuera, de lo que otros dicen del discípulo. Los auténticos discípulos se caracterizan por su buen testimonio en la familia, en la iglesia y en la sociedad, es decir, ante los inconversos. La familia debe hablar bien del discípulo. En la iglesia deben ser reconocidos como hombres y mujeres de buen testimonio, pero también los inconversos y la misma sociedad debe reconocerlos como personas con diferentes comportamientos, cosas que les caracteriza y les diferencia de la gente común y corriente. El segundo requisito es llenos del Espíritu Santo, es decir, bautizados en el Espíritu Santo. Llenura permanente del Espíritu Santo en sus vidas, capacitado y guiado por el Espíritu Santo. Demostrar en su vida diaria el fruto del Espíritu, mencionado en Gálatas 5, 22 y 23, que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es decir, personas espirituales, no carnales, para que sean imparciales en el desempeño de su ministerio y pacificadores ante actitudes discriminatorias entre judíos y griegos. Actuar, atender y servir sin favoritismo ni preferencia por ningún motivo. Las personas llenas del Espíritu Santo son personas de confianza, porque andan en el temor de Dios y demuestran una conducta agradable y también de buena reputación. O el tercer requisito, llenos de sabiduría, no de sabiduría humana, sino divina. La clase de sabiduría que describe Santiago en su epístola, capítulo 3, 13 al 17, hace la diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría divina, cuando dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, lleno de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y agrega Santiago: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, esta sabiduría divina, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Cuán importante es este requisito que los discípulos deben demostrar en su vida, en su trato con los demás y en su servicio a Dios. Sabiduría para administrar con honestidad los recursos de Dios que se le confía.
Por ejemplo, en el caso de atender a las viudas, tenían que atender a todas por igual. Sabiduría para prevenir y solucionar los problemas que surjan sin perjudicar a los demás. Siempre habrá problemas en la iglesia como en toda institución. La iglesia no está exenta de circunstancias adversas que puedan surgir. Y allí es donde los discípulos requieren de sabiduría para hacer frente a situaciones que puedan surgir. Sabiduría para mantener buenas relaciones con sus condiscípulos. Y esa sabiduría combinada con el fruto del Espíritu Santo. Si el discípulo desarrolla el fruto del Espíritu, entonces tendrá buenas relaciones con sus condiscípulos. Sabiduría para llevar a la prosperidad y no al fracaso la obra o la empresa que se le confía. Los discípulos deben estar capacitados no solo en el conocimiento de las Escrituras, como lo demostraron Esteban y Felipe, sino también en todo lo que requiere el ministerio que se desempeña, es decir, actuar con prudencia, discernimiento y cordura. El cuarto requisito es que los discípulos son aprobados por la iglesia, según los versículos 3 y 5. Los apóstoles dijeron que los colaboradores para atender a las mesas deberían ser buscados de entre la iglesia. Los apóstoles ordenaron a la iglesia buscar, no votar, porque votar democráticamente no necesariamente es signo de espiritualidad, sino de oportunismo, a veces artimañas y carnalidad. Seleccionados por la multitud en base a los requisitos prescritos por los apóstoles. Por eso los 7 discípulos que fueron nombrados como ayudantes llevan nombres griegos, pues eran los más apropiados para evitar la discriminación por parte de los judíos y silenciar la murmuración de los griegos. En eso consiste la sabiduría de Dios para solucionar un problema que había surgido en la iglesia. Y confirmados por los líderes de la iglesia según el versículo 6. Fueron presentados ante los apóstoles para que éstos los nombrasen oficialmente para el ministerio que debían desempeñar. Los apóstoles oraron por ellos, no como dando gracias por su elección, sino dedicando sus vidas al servicio de Dios y de sus hermanos. Todos los que están separados para el servicio de Dios y de la iglesia deben ser encomendados a este servicio mediante la oración del pastor y de la iglesia. Los apóstoles les impusieron las manos. Esto significa impartición de la pasión, de la visión que estaba en ellos. También es otorgar autoridad para que ejerzan su ministerio bajo la autoridad de los apóstoles y la ordenación para un ministerio sagrado. De esta manera encontramos que la formación de un discípulo lleva un proceso. Y como consecuencia de haber constituido a estos 7 ayudantes en la iglesia, y que la gran mayoría de los miembros de la iglesia eran discípulos formados con esmero, con enseñanzas adecuadas, entonces viene en tercer lugar mayor progreso de la iglesia según el versículo 7, cuando dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Crecía la palabra del Señor, se extendía la predicación del Evangelio, ahora que los apóstoles se dedicaban más al ministerio de la palabra. Entonces se extendía la predicación. Una de las características de los discípulos es hablar de su Salvador con pasión, amor y fervor.
El número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. En esta ciudad precisamente, donde menos éxito había tenido el Señor en su predicación, pero ahora es aquí donde surgían nuevos convertidos, los cuales eran discipulados por los apóstoles. Inmediatamente, según Hechos 2:42, cuando dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Este era un fruto extraordinario, un triunfo maravilloso de la iglesia. Los que más se habían opuesto a Jesús y a sus discípulos, es decir, los sacerdotes, obedecían a la fe, creían y se convertían en discípulos del Señor Jesús. Cuando la iglesia tiene entre sus miembros más discípulos que meros creyentes, ellos constituyen una base muy sólida para la seguridad de la iglesia en medio de la oposición y persecución, y también constituyen una fuerza indetenible de crecimiento, porque los discípulos están dispuestos a todo, aún a dar la vida por Cristo, no así los meros simpatizantes y creyentes. ¿Qué es un discípulo? Es un alumno formado sólida e integralmente al lado de un maestro. Es alguien que es llamado, escogido, capacitado y comisionado por el maestro para una misión específica. Es seguidor de un maestro, adoptando su estilo de vida, sus enseñanzas, su carácter, sus rasgos culturales, su personalidad, su visión y su causa. Un discípulo se asocia íntimamente con su maestro, se somete a su autoridad, lo respeta, lo ama, le obedece, le sirve, le tributa lealtad y fidelidad en todo y bajo cualquier circunstancia. Un discípulo se niega a sí mismo, renuncia a sus intereses, sus comodidades, sus bienes, su familia, sus amigos más íntimos, hasta su propia vida, y pone en primer lugar las demandas e intereses de su Señor y Maestro. Un discípulo es designado por Jesús como su representante en la tierra para predicar su mensaje, expulsar demonios, sanar enfermos y hacer las mismas obras que hizo su Maestro. Según San Juan 14:12, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. El discípulo no vive para sí, sino para aquel que lo llamó. Por este motivo es alguien que se niega a sí mismo, toma su cruz y sigue en pos de su Maestro. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, dijo el Señor, no es digno de mí. Amigo y hermano, usted que escucha la palabra del Señor, debe entender que Jesús demanda el discipulado. Pide que los que creen en el Señor Jesucristo, los que se convierten al Señor, lleguen a ser verdaderos seguidores de Cristo o discípulos, que demuestren su fidelidad, su lealtad, bajo cualquier circunstancia, en tiempo de paz, en tiempo de persecución, en tiempo de salud, en tiempo de enfermedad, en tiempo de riqueza, en tiempo de pobreza. En toda situación, los discípulos jamás retroceden, sino siguen a su Maestro con toda fidelidad. Oremos al Señor para que usted tome esta decisión. Soberano Dios de los cielos, hay muchas personas que dicen creer en ti en el mundo, pero Señor, son pocas las personas que toman decisiones serias y firmes de abandonar todo lo que no es agradable a ti, de abandonar el pecado, algún hábito, algún vicio que practican o cualquier otro interés de su vida. Señor, por eso es que tú advertiste,
No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad de tu Padre está manifestada o revelada en las Escrituras. Señor, ayuda a los oyentes a través de esta emisora, para que puedan primeramente hacer un examen personal, si son verdaderos seguidores tuyos, si han tomado, Señor, la decisión de ser discípulos y no simples creyentes. Ayuda, Señor, que el Espíritu Santo pueda traer iluminación y convicción a fin de que ellos, Señor, tomen la decisión más apropiada. Pido que tú, Señor, les ayudes a darse cuenta de todo esto y que pronto puedan pasar de un estado de simples creyentes a discípulos verdaderos de Jesucristo. Gracias, Padre, por escuchar esta oración. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero hacerles recordar del Congreso de Intercesión y Avivamiento que se avecina. Ya estamos casi a un mes y algunos días más de la realización de este Congreso. Todos nuestros oyentes, especialmente pastores y hermanos de las iglesias, quiero animarles que ustedes participen en este Congreso. Inscríbanse lo más pronto posible. Si usted lleva a 10 participantes, tendrá su ingreso libre. Si un pastor y esposa igualmente llevan a más de 10 de sus miembros que entren al compromiso del Ministerio de Intercesión, tendrán también ingreso libre. A los hermanos de la Iglesia La Hermosa les hago recordar que hoy tenemos el ayuno unido de toda la Iglesia. Bienvenidos a este tiempo especial, y también en la tarde tendremos la ceremonia de presentación de niños al Señor. Estemos todos atentos y listos para participar. Muchas gracias una vez más a todos ustedes. Que el Señor les bendiga y les guarde. Hemos presentado su programa La Voz de la Hermosa. Les agradecemos por su atención y les invitamos a sintonizarnos todos los domingos a las 9 de la mañana. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros.